Bueno, nos encontramos nuevamente para hablar sobre óxidos ácidos, ¿sí? Voy a buscar el fibrón y el borrador para tenerlo a mano. Bien, habíamos dicho que en los óxidos esta era la fórmula general, ¿sí? En este caso, para los óxidos ácidos, el elemento que va a reaccionar con el oxígeno, en vez de ser un metal, como los óxidos básicos, va a ser un no metal, ¿sí? Cualquier no metal, cualquier elemento de carácter no metal. Y nuevamente, los subíndices X e Y van a significar X la valencia del oxígeno, que se va a cruzar, e Y la valencia del no metal, que va a cruzarse y a formar parte del subíndice del oxígeno. Bien, hasta ahí un pantallazo general bastante similar a lo que vimos en óxidos básicos, solo cambia que la reacción del oxígeno ya no va a ser con un metal, sino con un no metal. Bien, vamos a hacer un ejemplo. En este caso vamos a tomar el no metal cloro para que reaccione con el oxígeno. Si ustedes pueden ver en la tabla periódica, el cloro tiene 4 valencias posibles para trabajar con el oxígeno en este caso, ¿sí? Esas valencias van a ser más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Bien? Perfecto. Vamos entonces a formar el óxido de cloro con su valencia más pequeña, que es más 1. Para hacer la fórmula química dijimos que primeramente colocábamos el símbolo químico del no metal, cloro, el símbolo químico del oxígeno. Arriba podíamos colocar en forma de superíndice las valencias. Recuerden que la del oxígeno siempre es menos 2 para el caso de los óxidos. Y lo que hacíamos era cruzarlas, ¿sí? El más 1 del cloro venía a formar parte del subíndice del oxígeno y el menos 2 del oxígeno, es decir, solo el numerito, no el signo, el 2 del oxígeno vendría a formar parte del subíndice del cloro. ¿Qué habíamos dicho con anterioridad? Que cuando como subíndice de un elemento químico había un 1, este no se escribía, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula química de nuestro compuesto. Ahora bien, vamos a pasar a nombrarlo, ¿sí? Habíamos hablado de que existen 3 nomenclaturas posibles. Una de ellas era numerales de stock, ¿sí? ¿Qué decía numerales de stock o cómo lo llamaban los compuestos? Primeramente, se colocaba óxido de, en este caso, el nombre del no metal que reacciona con el oxígeno, es el cloro, y cuando este elemento tenía más de una valencia, se le aclaraba entre paréntesis y en números romanos. Entonces, en este caso, colocamos 1 en números romanos entre paréntesis. De esta manera, denominamos a nuestro compuesto óxido de cloro 1. ¿Bien? La nomenclatura sistemática o IUPAC nos decía que teníamos que fijarnos en los subíndices que aparecían tanto del oxígeno como del elemento con el que reaccionaba este, y a partir de allí colocar los prefijos necesarios. ¿Bien? Entonces, como debajo del oxígeno teníamos un 1, lo vamos a denominar monóxido de, y existen 2 átomos de cloro por 1 de oxígeno, entonces, de dicloro, ¿sí? Bien. Y allí teníamos nuestra segunda nomenclatura sistemática, monóxido de dicloro. Por último, la tradicional, que ahora vamos a ocupar el cuadrito que hicimos anteriormente, que se lo voy a volver a escribir aquí para tenerlo en cuenta. ¿Se acuerdan que la nomenclatura tradicional lo que decía era que ocupaba sufijos y prefijos, ¿sí? Para la menor valencia solo ocupaba el prefijo hipo y el sufijo oso. Para la intermedia menor
solo ocupaba el sufijo oso. Para la intermedia mayor ocupaba solo el sufijo ico. Y para la mayor ocupaba el prefijo per y el sufijo ico. ¿Bien? Ese es el cuadrito, la ayuda a memoria, para realizar la nomenclatura tradicional. ¿Sí? En este caso tenemos las tres, ¿bien? Las cuatro, perdón. La menor, la intermedia menor, intermedia mayor y la mayor. ¿Sí? Estamos trabajando con la menor de todas. Por ende, vamos a tener que ocupar la primer consigna, que sería el prefijo hipo con el sufijo oso. Bien, entonces, para la nomenclatura tradicional, primero colocamos óxido y colocamos el prefijo hipocloroso con el sufijo oso. Bien, óxido hipocloroso. De esta manera, tenemos nuestras tres nomenclaturas del compuesto que realizamos recientemente. Óxido de cloro 1, monóxido de dicloro y óxido hipocloroso. Perfecto. Hasta ahí la reacción del cloro con el oxígeno con su valencia más pequeña. Vamos ahora con la segunda valencia del cloro, que es más 3. ¿Sí? Vamos a hacer con esta. Aquí arriba colocábamos las valencias de ambos dos elementos, cruzábamos y este es el compuesto que formamos. Vamos a denominarlo por numerales de Stock. Colocábamos primeramente óxido de, el nombre del elemento, que en este caso es cloro, y entre paréntesis aclarábamos la valencia con la que trabaja, que vendría a ser 3. Muy bien. Segunda nomenclatura, sistemática. Teníamos en cuenta como prefijos los subíndices que había en ambos dos elementos. Entonces, como aquí hay un 3, se coloca trióxido de... Hay 2 átomos de cloro por cada 3 de oxígeno, dicloro. Bien. Ahí tenemos nuestra nomenclatura por sistemática. Y por último, la tradicional, utilizando el cuadrito que escribí recién. Estamos trabajando con la segunda valencia o intermedia menor, entonces solo ocupábamos en este caso el sufijo oso. Colocamos para la tradicional primeramente óxido cloroso. Bien, solo el sufijo óxido cloroso. De esta manera denominamos al compuesto que realizamos recién. Bien, vamos entonces con la que sigue, que sería el cloro con valencia más 5. ¿Sí? Muy bien. Vamos con su tercer valencia. Aquí arriba especificamos, cruzamos las valencias y este es el compuesto con el que estamos trabajando. ¿Sí? Vamos a denominarlo numerales de Stock. Bien. Colocamos primeramente óxido de, el nombre del elemento, cloro, y entre paréntesis el número romano 5, que es la valencia con la que se encuentra trabajando. Óxido de cloro 5. Sistemática o IUPAC. Miramos entonces los subíndices que había debajo de ambos dos elementos. Debajo del oxígeno hay un 5, por lo tanto se denomina pentaóxido. También se le denomina pentóxido, ¿sí? De las dos formas, pentaóxido o pentóxido. De, debajo del cloro hay un 2, dicloro. Bien, perfecto, pentaóxido de dicloro.
Y por último, la tradicional, que si nos fijamos en el cuadrito estaríamos trabajando con la intermedia mayor, entonces solo ocuparíamos el sufijo ico. Bien, entonces primeramente colocábamos óxido clórico. Bien, sufijo ico. 3 nomenclaturas para el compuesto que formulamos recién: óxido de cloro 5, pentaóxido de cloro, óxido clórico. Muy bien. Por último, vamos a hacer la fórmula química del compuesto formado por cloro y oxígeno. Cloro reaccionando con oxígeno con su última valencia, o la más grande, que sería 7. ¿Bien? Colocamos 7 acá arriba como superíndices para tenerlo en cuenta. Se intercambiaban valencias y esa es la fórmula química de nuestro compuesto. Bien, vamos a denominarlo por numerales de Stock: óxido de cloro y entre paréntesis 7 en números romanos, la valencia con la que está reaccionando. Sistemática: este 7 como prefijo se coloca heptaóxido o heptóxido, de dicloro. Bien. Por último, la tradicional, nos fijamos en el cuadrito que la 7,4 valencia del cloro representa la valencia mayor. Entonces, para este caso utilizamos el prefijo per y el sufijo ico. Bien, entonces colocamos primeramente óxido perclórico. Bien, de esta manera tenemos las 3 nomenclaturas del compuesto que formulamos recién: óxido de cloro 7, heptaóxido o heptóxido de dicloro y óxido perclórico. Muy bien. Hasta aquí, entonces, lo que es un poco de óxidos ácidos. Hicimos un ejemplo bastante completito. Vamos a encontrar ciertos no metales que tengan una valencia. Algunos tienen 3 y algunos tienen 4, ¿sí? Y algunos tienen 2. Cuando se nos presente este caso, que tiene 4 valencias, se desarrolla de esta manera, que es por ahí la más compleja, ¿sí? La que requiere más tiempo. Cuando se nos presente el caso de que exista un compuesto con, por ejemplo, un elemento como el azufre, que tiene y utiliza 3 valencias, es decir, tiene a disposición 3 valencias, que estas van a ser, borro aquí para expresarme un poquito mejor: azufre, las valencias del azufre van a ser +2, +4 y +6, ¿sí? Azufre, +2, +4 y +6. Puede actuar formando óxidos con cualquiera de estas 3 valencias, ¿sí? En este caso, para la nomenclatura tradicional, para las demás es exactamente igual que lo que veníamos haciendo. En caso de numerales de Stock y de sistemática es exactamente igual, ¿sí? Para tradicional, ¿cómo hacemos para ver cuáles de estas 3 valencias, es decir, si colocamos prefijos o sufijos o qué hacemos? Bien, las dos últimas valencias me van a representar las 2 del medio, ¿sí? Es decir, cuando trabaje el azufre con +4, en la nomenclatura tradicional vamos a usar el sufijo de la valencia intermedia menor. Cuando el azufre trabaje con +6, vamos a utilizar la nomenclatura tradicional, vamos a utilizar el sufijo ico. Y cuando trabaje con esta, que es la más pequeña, ahí sí vamos a utilizar el prefijo hipo y el sufijo os, ¿sí? Entonces, para el caso del azufre, los prefijos y sufijos que se utilizan para aquellos elementos que tienen 3 valencias van a ser estos 3 primeros, ¿sí? ¿Está? Menor, intermedia menor e intermedia mayor.
Cuando tiene 4, cuando el elemento tiene 4 valencias, las 4. Y cuando tiene solo 2, solo las 2 del medio, ¿sí? Cuando tiene 2 valencias, solo las 2 del medio. ¿Bien? Y cuando tiene una, ya habíamos hablado que solo se coloca el nombre del elemento. ¿Bien? No es necesario especificar con sufijos o prefijos. Bueno, espero haberles sido útil un pantallazo general de lo que son óxidos ácidos. Vamos a tener tiempo para hacer varios ejercicios. Así que, bueno, nos vemos en la próxima clase. Les dejo un beso grande.